Hola, ¿qué tal? Soy Rubí y voy a hablarles de la peste porcina africana. Esta es una enfermedad altamente infecciosa que actualmente mantiene en alerta sanitaria a muchos países y sobre todo a los países del continente americano por el reciente brote que ocurrió en República Dominicana. Primero, ¿qué es la peste porcina africana? Es una enfermedad hemorrágica viral altamente infecciosa devastadora que afecta a suinos domésticos y silvestres de todas las razas y de todas las edades. Los jabalíes de África presentan una cierta resistencia a la infección, mientras que los que son infectados en otros continentes presentan una alta tasa de mortalidad. La peste porcina africana está enlistada en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de la Sanidad Animal y es de declaración obligatoria. En México se realizó un plan de emergencia donde se explica detalladamente las medidas necesarias para el control de un posible brote de peste porcina africana. Además, se cuenta con médicos veterinarios debidamente capacitados para atender un brote de esta u otras enfermedades exóticas. Hay una red de laboratorios con nivel de bioseguridad que para el caso se deberían de enviar las muestras al laboratorio nivel 3 ubicado en Ciudad de México. En dicho manual, al igual que otros médicos veterinarios, expertos en la peste porcina africana recomiendan como acción principal reportar la sospecha y realizar las pruebas diagnósticas. Es la única manera de minimizar el impacto que tendría un brote en nuestro país. Ahora bien, el agente etiológico es un arbovirus ADN bicatenario, único miembro de la familia Asparviridae. Existen 24 genotipos distintos. Su estructura morfológica le confiere una complejidad elevada. La envoltura externa lo vuelve muy resistente a los desinfectantes. La gran mayoría son ineficaces. Sin embargo, se puede realizar la desinfección, pero esta debe hacerse de manera estricta y controlada. Entre los productos que se recomienda usar están sodio, hipoclorito de sodio y yodo, hidróxido de sodio al 2%. El virus puede sobrevivir en tejido, carne o sangre hasta 30 minutos a una temperatura de 70 grados, además de que puede sobrevivir en un amplio rango de pH que va por debajo de 3.9 y arriba de 11.5. Puede durar 3 meses en carne en putrefacción y un año en carne seca. En el jamón ibérico, la inactivación se da a los 141 días de secado. En orina, si está a 4 grados centígrados, dura 15 días. Dura 3 días si se encuentra a 21 grados centígrados. En heces, dura 8 días si se encuentra a 4 grados centígrados y 5 días si está a 21 grados centígrados. Ahora bien, había mencionado que existen 24 genotipos diferentes. Dependiendo del genotipo que se encuentre, va a tener ciertas características como la letalidad. En la mayoría oscila entre el 90 al 100% de letalidad. En cuanto a los genotipos de mayor importancia, se encuentran el genotipo 1, que afectó la isla Cerdeña, y el genotipo 2, que es el causante de los brotes en Europa y en Asia. En cuanto al reservorio natural de esta enfermedad, se encuentra el jabalí Papuchurus africanus y entre los vectores biológicos principales encontramos a las garrapatas blancas que son endémicas en África, Ornithodorus maubata, y en Europa, Ornithodorus erráticos. Cabe mencionar que en el continente americano no se encuentran dichos vectores. Uno de los retos más grandes es controlar este tipo de vectores, ya que tienen dos tipos de transmisión que proliferan el virus en cantidades exorbitantes. Es decir, tienen transmisión transovárica y transestadial, y esto permite que el virus permanezca desde un estadio de vida al siguiente en la garrapata y que cada hija sea portadora del virus de la peste porcina africana.
En cuanto a las fuentes de infección, estas se dividen en dos principalmente. La directa a través de la vía oronasal, es decir, debe haber un contacto directo entre el animal enfermo y el animal sano. La cutánea a través de la picadura de la garrapata. En cuanto a la forma indirecta, podemos observar que las principales vías de infección son vehículos, material de curación, bota, así como también restos de alimento, carne, tejido y sangre infectada. En México, esta información es muy importante ya que existe producción informal o de traspatio, donde se acostumbra a proporcionar la escamocha, es decir, restos de comida, como alimentación a los cerdos. Por ello, es vital saber que si se realiza esta práctica debe cocerse dicho alimento antes de proporcionarse a los animales. Recordemos que el virus puede sobrevivir en sangre 15 semanas a temperatura ambiente, varios meses si está a 4 grados centígrados y en congelación su sobrevivencia es indefinida. Les voy a hablar sobre la historia de la peste porcina africana. Esta enfermedad es endémica de África. En 1921, en Kenia, se registró una alta mortalidad en cerdos importados de Europa. Posteriormente, esta enfermedad se distribuyó por casi toda la región subsahariana. El primer brote fuera del continente africano fue en 1957 en Portugal, que detonó la enfermedad por varios países europeos y también por países del continente americano. En 2007 se dio la reintroducción del virus a Europa a través de la región caucásica por Georgia, ocasionando más de 300 brotes en 4 países diferentes. A manera de resumen, se resaltan los principales brotes en cada uno de los continentes. En América, el primero se dio en 1971 en la isla de Cuba. Sin duda alguna, uno de los brotes de mayor importancia en toda la historia de la peste porcina africana fue el registrado el pasado 2018 en China, por ser este país el principal productor de cerdo a nivel mundial, además de tener como consecuencia el brote el siguiente año en todos estos países del continente asiático. Este año se registró en República Dominicana un nuevo brote, por lo cual la FAO llamó a activar y revisar los planes de contingencia contra dicha enfermedad. En cuanto a la patogenia, debemos de tomar en cuenta el periodo de incubación que va de 3 a 21 días. Dependiendo de cuál sea la vía de entrada del virus de la peste porcina al cerdo, este va a llegar a infectar monocitos y macrófagos si es por vía oronasal de tonsilas y ganglios linfáticos mandibulares. Si la entrada es por vía cutánea, este afectará a ganglios linfáticos más próximos a la entrada del virus para dar paso a la primera replicación. Una vez que el virus entró a la célula por endocitosis, se da la replicación del genoma para dar paso a la liberación de viriones al torrente sanguíneo. Al no haber cuerpos neutralizantes, la viremia puede durar días o meses, teniendo persistencia del virus de la peste porcina africana. Esta persistencia va a durar hasta que el virus alcance órganos como el vaso, el hígado, el riñón, los linfonodos, donde dará lugar a la segunda replicación. Este virus tiene un efecto citopático en la célula, provoca cambios bioquímicos y moleculares, provocando lisis, por lo que se dará una respuesta, por un lado, la agregación de fibrina y por otro lado, la liberación de citoquina. Aquí tomemos que solo para fines prácticos se esquematiza de esta manera el proceso, pero en realidad en el animal esto se da de manera simultánea. En sí, al haber un choque anafiláctico, se explica la muerte súbita que es muy común en peste porcina africana. El virus tiene una proteína hemaglutinina que atrae a los hematíes y esto genera un proceso llamado hemadsorción. Se genera un daño vascular y hay una infartación en el vaso.
El daño endotelial provoca una coagulación intravascular diseminada que podemos observar en las hemorragias, y así obtenemos portadores potenciales del virus que liberan partículas a través de diferentes vías como la sangre, la orina y las heces. En cuanto a los signos clínicos, la enfermedad presenta diferentes cuadros. En la forma hiperaguda, la muerte es súbita, sin oportunidad de observar ningún signo clínico. En cuanto a la forma aguda, podemos observar fiebre, enrojecimiento en todas estas partes, anorexia, incrementa el pulso y la frecuencia respiratoria. También puede haber vómito y diarrea, que en algunas ocasiones se puede observar sanguinolenta. Algo muy importante es que los sobrevivientes de este cuadro serán portadores del virus de por vida. Por lo general, la tasa de mortalidad siempre se aproxima al 100% en cerdos domésticos. En cuanto a la forma subaguda, podemos observar signos que no nos refieren precisamente a peste porcina africana, ya que se comparten con muchísimas enfermedades como son fiebre, pérdida de apetito, depresión. Puede haber abortos, lo que nos puede confundir con enfermedades del tracto reproductivo. La muerte se da entre 15 a 45 días y aquí varía un poquito más la tasa de mortalidad, ya que oscila entre el 30 al 70%, recordando que estos animales sobrevivientes serán portadores. En cuanto a la forma crónica, donde el virus es moderadamente virulento, vamos a observar diferentes lesiones, como son pericarditis, adhesión en pulmones, crecimiento de las articulaciones. Esto puede desarrollarse entre un lapso de 2 a 15 meses. Existe una baja mortalidad. En cuanto a las lesiones, podemos observar descarga nasal, hidropericardio, nódulos linfáticos, tanto el mandibular como el gastrohepático, con hemorragia y aumentados de tamaño. También en el riñón podemos observar petequias en la corteza y en la pelvis. Esto fácilmente podría confundirnos con fiebre porcina clásica. También podemos observar esplenomegalia congestiva y zonas de hiperemia en diferentes partes del cuerpo. En cuanto al diagnóstico, debemos de recordar que este solo puede confirmarse a través de pruebas de laboratorio, ya que no existe un signo o una lesión patognomónica de la enfermedad. De acuerdo a las recomendaciones de CPA, las muestras pueden ser sangre, suero o muestras de tejido, principalmente de nódulos linfáticos, vasos y tonsilas. Y estas deben enviarse a un laboratorio oficial. Debemos tomar en cuenta que estas deben de ser bien tomadas con calidad y representativas. El volumen y la cantidad suficiente, un correcto almacenamiento y una identificación y embalaje correcto. Este último debe de ser triple. El primario contiene la muestra, el secundario ayuda a conservar dicha muestra y el terciario cubre e identifica la muestra. A continuación explico cómo se debe de llevar a cabo este embalaje. Primero, el contenedor debe de estar acorde al tipo de muestra que se va a enviar. En cuanto a la identificación, esta debe de especificar datos como el lugar, el tipo de muestra, la fecha. El embalaje inicia con el contenedor primario. Este debe de colocarse en el contenedor secundario, donde, dependiendo del tipo de muestra, debe de tener material para conservarlo. Los formularios, vamos a agregar la solicitud al laboratorio para la prueba. En cuanto al acondicionamiento, esto se refiere principalmente a que si la muestra debe de ser transportada en congelación o en refrigeración. El contenedor terciario debe de tener ciertas características, como son el sellado, que este debe de permitir la integridad de la muestra. El acondicionamiento de los formularios se refiere a la colocación de la información en un lugar estratégico para evitar que se dañe, que se pierda durante el transporte.
Para ello debemos de tener una correcta fijación para luego proceder al envío. En cuanto al tipo de prueba que podemos realizar para el diagnóstico del virus de la peste porcina africana, se encuentran las virológicas, entre las cuales está el aislamiento del virus en cultivos celulares, la prueba de adsorción, las serológicas, que es la ELISA, y moleculares, el PCR o la secuenciación. De acuerdo a esta gráfica que representa la dinámica de la infección, observamos día 0, infección. Aquí esta curva representa la viremia, es decir, del día 0 hasta el día 7 empieza un incremento exponencial en cuanto a la carga viral. Esta se mantiene y al día 21 empieza su descenso. Por otro lado, los anticuerpos del día 0 al día aproximadamente 10, 12 posinfección empiezan a elevarse y al día 21 encuentran un punto máximo donde empieza la respuesta inmune. De acuerdo a esta gráfica, podemos decidir qué tipo de prueba nos otorga una mayor sensibilidad para el diagnóstico de la peste porcina africana. Aquí, como observamos, tenemos una gran cantidad de viremia, lo que sería muy fácilmente detectado con la prueba de PCR. De este lado, a partir del día 15 aproximadamente al día 21 en adelante, podemos encontrar una concentración de anticuerpos, por lo cual la prueba que nos ayudaría a tener mayor sensibilidad es la prueba de ELISA. Entre los principales diagnósticos diferenciales de peste porcina africana se encuentran peste porcina clásica, síndrome reproductivo y respiratorio porcino, mal rojo o erisipela, salmonelosis y otras septicemias bacterianas, síndrome de dermatitis y nefropatía porcina y el envenenamiento. La prevención y el control son un parteaguas para presentar un brote o mantenerse libre de la peste porcina africana. Como sugerencia, se deben de implementar medidas de importación, una detección temprana y eficaz del virus a través de pruebas de laboratorio. Si se confirma dicha sospecha, debe de haber un sacrificio de los cerdos y una eliminación completa de todo el material contaminado. Debe de existir un control en cuanto a los residuos alimenticios de aviones y barcos, ya que estos han demostrado que pueden ser una vía de transmisión en países libres de peste porcina africana. La esterilización de equipos debe de ser eficiente, al igual que la eliminación de los desechos de las granjas. El monitoreo, la vigilancia y el control sanitario que están a cargo de las autoridades debe de ser ahora más que nunca estricto para evitar la introducción del virus al país. En cuanto a los movimientos de animales y personas, esto no debe de permitirse la entrada de personas que han estado en países donde la peste porcina africana se encuentra presente. Las granjas deben redoblar su bioseguridad, así como el protocolo de cuarentena para personas o animales que tienen que ser introducidos a las granjas. El análisis del impacto económico está basado en el brote de 2018 en China, esto principalmente por la importancia a nivel mundial de este país en la porcicultura. Primero, generó una inestabilidad en el mercado. En China se duplicaron los precios en ese año. Para 2018 se perdieron 117.5 millones de animales, que representó un 27% de su producción total. En el año 2019, China tuvo una pérdida de 141.000 millones de dólares, al igual que en Vietnam, un 20% de su población porcina fue sacrificada. De acuerdo a datos recientes, este año se reportó una población de 415.95 millones de animales, lo que representa un 29.5% de crecimiento en comparación al año anterior. De ahí la importancia que no vuelva a presentarse un brote en este país,
por el impacto económico que tiene toda la cadena productiva. Por su atención, muchas gracias.